Benvingudes al 18è Festival de Cinema Indígena de Barcelona, a l'Indifest. És un plaer veure que cada any va venint gent i us agraïm molt de la vostra presència. Aquest festival és un festival organitzat per Alternativa Intercanvi en Pobles Indígenes, una organització catalana que ja porta gairebé 40 anys funcionant i que la seva dedicació és defensar els drets dels pobles indígenes d'una banda, tal com recull el conveni 169 de l'OIT i la Declaració Universal de Drets de Pobles Indígenes de Nacions Unides, i entre els quals defensem els drets a una cultura pròpia, a un territori propi, a l'autodeterminació, etc. D'altra banda, nosaltres també treballem per a la transformació social, i dins d'aquesta transformació social nosaltres busquem tant les aportacions d'aquí com les aportacions per part de pobles indígenes a la nostra societat, del que en parlarem ara. D'altra banda, aquest festival no el podríem haver fet si no haguéssim tingut sempre el suport de CLACPI, la coordinadora llatinoamericana de cinema i comunicació dels pobles indígenes, i que aquesta coordinadora està formada per 35 organitzacions i que són, diguem-ne, i que arreu del territori americà promocionen el cinema indígena i en fan un festival cada 3 anys internacional. Aquest any, i després d'haver estat fent cada any anar dedicant a un tema diferent, hem cregut que era apropiat el tema de les fronteres. El tema de les fronteres, que és un problema que han tingut molts pobles indígenes, l'hem tractat. Per què? Per 2 motius. En un primer motiu hi ha el propi de que d'un dia per un altre un estat neocolonial va partir pobles en uns llocs i en els altres i va dividir pobles en 2, 3 i 4 estats diferents. I per una altra banda perquè hi ha un altre tipus de fronteres, com són les fronteres mentals. Nosaltres en molts dels països ens creiem que hem d'anar a millorar-los la vida, a crear les seves pròpies, a crear empreses allà que donin feina, etc. I en canvi molts pobles indígenes potser el que pretenen és viure d'una altra manera en què els seus objectius siguin diferents. Els pobles indígenes en moltes ocasions, en molts dels pobles indígenes ens trobem que ells no se senten propietaris del territori. Ells són part del territori i el que volen és respectar-lo i conviure-hi en una situació de dignitat tant de les persones com dels territoris. La salut és entesa com l'equilibri amb un mateix, l'equilibri social, l'equilibri ambiental, i això és una altra forma d'entendre la vida. També la presa de decisions, per exemple, dels CAPs en molts pobles indígenes ve donat perquè la comunitat decideix qui és el seu cap. No és un que es presenta, sinó que és la comunitat qui reflexiona qui és la persona més adequada. I en aquest aspecte els pobles indígenes ens poden aportar moltes visions col·lectives més enllà de les nostres, que en general són més individualitzades. Llavors, una mica el repte que nosaltres plantegem i que esperem que en aquest Indifest us serveixi és si som capaços d'imaginar futurs diferents, si som capaços d'alguna manera en lloc de quan hi ha un problema dir és així perquè sempre ha sigut així i això no ho canviarem, si som capaços de començar a trobar la imaginació per portar-nos cap a un món més just. Dit això, no volia marxar sense 2 coses que em semblen molt greus. Una és la que està passant a l'Equador, és davant de les mesures contra la població civil. A l'Equador està havent-hi un aixecament a través d'una vaga i la repressió està sent molt forta i només ens mostra aquestes fronteres mentals que abans parlàvem. D'altra banda, ens trobem també la situació de Palestina. El genocidi palestí és una vergonya i és una cosa que no podem deixar passar. Nosaltres amb tot això l'únic que volem és que aquests dies,
que aquestes situacions canviïn i després que en aquests dies tingueu la possibilitat de veure pel·lícules que us portaran a altres imaginaris i que esperem que ens serveixin per fer un futur una mica més digne. Moltes gràcies i ens veiem. Aquesta no és una edició qualsevol perquè ens agafa en un moment més necessari que mai per a reivindicar el dret a la comunicació. Entesa com a un procés que permet als pobles resistir davant l'agressió sistemàtica contra els seus plans de vida i com a clar objectiu d'apropar les seves realitats a l'exterior des d'un punt de vista i una comunicació amb cultura pròpia i en base a la defensa de drets. Sense comunicació no hi ha cultura, ni història, ni futur, no hi ha pobles. Ho estem veient a Gaza i als territoris ocupats de Palestina a Cisjordània, amb una vulneració de drets en tota regla per part de l'estat genocida d'Israel. També ho veiem a l'Equador, amb protestes liderades pel moviment indígena davant la deriva autoritària del govern i també en territoris més invisibles com podrien ser el Sudan del Sud, el Sàhara o Papua Occidental. Hem posat les fronteres en el focus perquè sovint són enteses com a línies rígides entre estats o identitats, però que al mateix temps són repensades des de les experiències dels pobles indígenes com a construccions col·lectives i dinàmiques. Imposades durant la colonització, aquestes fronteres han dividit comunitats que mantenien els vincles familiars, lingüístics i culturals més enllà dels territoris estatals. I malgrat això, els pobles indígenes han resistit no només suportant aquestes divisions, sinó també construint fronteres pròpies en forma de resistència. El cinema indígena també reflecteix aquesta ambivalència, movent-se entre el documental i la ficció, entre el mite i la realitat i convertint-se en un espai simbòlic on es negocia el significat de la frontera. Tot això nosaltres ho ubiquem entorn al 12 d'octubre com una data a reivindicar en nom de les lluites i resistències indígenes. Comptarem des d'avui i fins al 17 d'octubre amb unes convidades internacionals que al final de la sessió coneixereu i amb qui podreu conversar. Tenim amb nosaltres a la Frida Muenala, cineasta i productora quichua zapoteca de l'Equador, membre dels col·lectius audiovisuals Mullu i Rupai. Ens acompanya també en Miguel Melín, activista i acadèmic maputxe, especialista en ordenament territorial i educació i cosmovisió indígena. També contem amb la presència de David Hernández Palmar. Ell és un cineasta wayú del clan Lipuana, que es mou entre Colòmbia i Venezuela. És curador independent, estrateg audiovisual amb una trajectòria destacada en l'enfortiment del cinema indígena a l'Amèrica Llatina. I també tindrem en els propers dies a representants de Kellugun Media, que és una organització de formació en arts i cinema per a la infància i la joventut maputxe de Wallmapu. També cal mencionar, en aquest moment que estem parlant de les convidades, que segurament ho veureu als programes que heu agafat a l'entrada, que havíem de comptar amb la presència de Janina Farinango, que és una companya del poble quichua Carinqui, a l'Equador, i que degut a les protestes del paro nacional que s'estan duent al voltant del país no ha pogut tramitar el visat per arribar fins aquí. De tota manera ens ha enviat un vídeo que veureu abans de la projecció de la pel·lícula on ens acompanyarà amb un missatge des del territori. Inaugurem el festival amb una pel·lícula molt especial, Chicharras, que ret homenatge a la vida comunitària. És un llargmetratge dirigit per Luna Maran i és tot un exemple de cinema col·lectiu on han participat més de 120 actors i músics de diversos pobles com el Zapoteco, Mije, Mixteco, Triqui, i durant tot aquest procés, des del guió fins a la gravació, s'ha fet sempre en companyia de la comunitat. Més que una pel·lícula, Chicharras és una experiència de comunalitat. És un exemple de com l'art pot ser també una forma d'organització, de resistència i d'esperança.
Tenim avui el luxe de comptar també amb la Yasnaya Aguilar, que la tenim allà en el públic, que és una de les veus de referència del pensament indígena i de la defensa dels drets lingüístics a Llatinoamèrica. Ella coneix molt bé aquesta pel·lícula i a l'acabar també ens explicarà millor tot el context. Mencionar que la Yasnaya està aquí dins del programa de residències internacionals del CCCB, on també us animem a seguir la seva programació, que és ben interessant aquests dies amb tot el que la Yasnaya té per a dir. Ja acabo, que m'estic extenent. Animar-vos a consultar tota la programació del festival, que la teniu a la pàgina web. Allí també veureu, a part de les pel·lícules que projectarem, que ens arriben en diversos formats, des del documental, la ficció, l'animació, també organitzem activitats paral·leles, com per exemple el Lab de Cinema Indígena, que per segon any consecutiu és una activitat on pretenem teixir aliances entre l'audiovisual indígena i les narratives de casa nostra. També seguim fent xarxa amb entitats aliades, especialment en el punt de trobada Pantalla Alternativa, que durant l'Indifest organitzem també per tercer any consecutiu. Són uns espais d'intercanvi, que és un dels nostres majors objectius per apropar les aportacions dels pobles que són referents en la cura i la protecció dels territoris. Dir-vos també que a partir del dia 10 d'octubre estarà disponible l'Indifest online a la nostra plataforma pròpia Mirada Nativa, on tindreu una selecció de pel·lícules d'aquesta edició, però que també compta amb un ampli catàleg de diverses pel·lícules que arriben des de diversos territoris. I en aquest punt recordar que tant la plataforma com totes les sessions del festival són d'accés lliure, però nosaltres funcionem amb un sistema de taquilla inversa. No volem posar traves per tipus de problemes econòmics, però us agrairem qualsevol aportació per seguir poder oferint aquesta oferta i també que tingui un retorn a les comunitats. I ja per últim, volíem agrair al Cinema Girona, que ens acullen a les seves sales compromeses un any més, a CLACPI, la Coordinadora Llatinoamericana de Cinema i Comunicació, de la qual som membres i treballem en constant sintonia, a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Institut Català d'Empreses Culturals, l'Ajuntament de Barcelona, pel suport que fa possible el festival, i també a totes les col·laboradores que són part indispensable per la realització d'aquesta edició, com són Acció Cinema, Catalunya Film Festivals, l'Ajuntament de Cerdanyola, l'Ajuntament de Terrassa i molts més que ara estaríem molt de temps mencionant. Us esperem també aquests dies, us animem a seguir-nos a les xarxes socials on anirem compartint les sessions i res més, gaudiu de la pel·lícula, després conversem amb les convidades i amb totes vosaltres. Moltes gràcies. Tenemos el gran honor de contar con la presencia de Yasnaya Aguilar, que está en el Programa Internacional de Residencias del CCCB y bueno, nos ha querido acompañar hoy porque ella tiene una visión muy particular de esta película, entonces nos va a explicar, ¿no?, todo lo que hay detrás, todo lo que habéis podido ver ahora, y también contamos con David Hernández Palmar, que también seguro que tiene mucho que aportar. Así que yo me voy a callar, les paso el micro y bueno, vamos a escucharles. Después también habrá un coloquio con Frida y con Miguel para quien se quiera quedar. Naya Batse, gracias por quedarse pues, para este pequeño diálogo que vamos a tener con Yas. Precisamente la invitación, ¿no?, que se hizo al principio era como para que abrieran la mente y el corazón para una narración que se hace de la comunalidad, ¿no? Y frente a eso, pues quisiera más bien agradecer a Yas también, que tenemos una hermana en común que es Luna Marán, la directora, y para mí, digamos, esa línea de tiempo de ver desde distintos cortes cómo evoluciona la peli ya, una película de Guelatao. Y bueno, ya más de pronto que comentar, yo quisiera ir como una pregunta que es como, me resuena mucho y tomé nota. Y en la película resuena mucho la lengua, el territorio y la memoria. Entonces, para ti, digamos, siendo también, digamos, vecina de la región,
¿Qué papel crees que juega la lengua en sostener el sentido comunitario que vemos ahí en Chicharras? Primero muchísimas gracias a Indifest. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Me habían invitado también hace unos años y fue muy, muy interesante. Quería también agradecer a Guelatao, que es quien hace esta película, que es una comunidad en la Sierra Zapoteca, estamos muy cerca con la Sierra Mije, y que tiene una organización comunal muy, muy fuerte y una tradición también de cine y televisión comunitaria muy antigua. Entonces, no es una casualidad que estén colectivamente haciendo estas películas, porque viene de un proceso de cine y de comunicación comunitaria muy antigua, de tomar esos medios de producción para recrear, usarlos, ¿no? Para llegar a la parte de la lengua, brevemente, con la colonización, lo apagué sin querer. Con la colonización llegó una estructura de resistencia para transitar la colonización que en los años 70 pensadores de pueblos indígenas, sobre todo de donde es esta estructura sociopolítica, un pensador mije y un pensador zapoteco, que está en la película, que es uno de los personajes de la película, acuñaron un término y teorizaron, y esto fue muy importante porque durante mucho tiempo quienes teorizaban nuestros sistemas sociopolíticos eran los antropólogos. Entonces era desde la propia voz haciendo teoría política para describir esto que bautizaron como comunalidad, que es diferente a comunismo, a colectivismo, y ahí en el mundo del hay muchas opciones, ¿no? Y la comunalidad es una estructura sociopolítica que nos ayudó a transitar la colonización y que lo que hacía es hacer posible la vida. Y como ustedes pueden ver en la película, primero, sabemos que el cine es de producción colectiva, ¿no? A diferencia de otro tipo de disciplinas, necesitas muchísima gente para hacer una película. Sin embargo, la idea del autor, de que la película es de un director, es muy importante en la tradición occidental. Y aquí lo que se hace es que la película es de Guelatao, o sea, quien participa, y participa toda la comunidad en hacer el guión, quienes están actuando son personas de la propia comunidad, en todo el proceso. Entonces, como hacer patente eso que el cine ya que es una producción colectiva, pero que a veces se captura la idea de la autoría individual, en donde el director es como una idea jerárquica, ¿no? Y aquí es lo contrario. Entonces es la comunidad la que está creando además una historia de ficción, porque los pueblos indígenas estamos muy acostumbrados a que cuando estamos reflejados en el cine es la mirada etnográfica. Y la comunalidad tiene grandes componentes. Uno es la comunalidad de la tierra, que es muy importante y que aparece en la película en esto de aceptamos o no la carretera. Entonces la tierra se tiene en propiedad comunal. Entiendo que en esta península hay ciertos espacios todavía donde se tiene una gestión comunal de la tierra. Me gustaría aprender un poco más de eso, pero allá es una de las maneras de tener de la tierra que es en propiedad comunal. La otra es la comunalidad del gobierno. Y aquí tal vez me gustaría saber cómo lo ven otras personas que no, digamos, que han crecido fuera, pero todas las personas participamos del sistema de autogobierno. Y nos toca cada 3 años, depende de cada comunidad, de descanso y luego dar servicio a la comunidad. Y eso significa tener puestos en el sistema de gobierno, y esos puestos no se pagan, eso se llama sistema de cargos, o sea, no hay un salario y demanda muchísimo tiempo. Y además, a diferencia del sistema estatal, donde hay una búsqueda activa del poder, que es una campaña, aquí hay justificaciones para evitar una carga de servicio.
Entonces, si yo elijo a David para que sea el presidente de San Pablo Begu, él tiene que explicar las razones de por qué no debe hacerlo, que es lo contrario a una campaña política. Luego está la comunalidad del trabajo, que es el trabajo colectivo que hay que hacer, ir a asambleas, trabajar por la comunidad, y también la comunalidad de la fiesta, que es muy importante, de la música, etcétera. Entonces, lo que hay ahí es el involucramiento de muchas capas de la comunidad para producir decisiones comunitarias. Es decir, tener soberanía sobre si va a pasar una carretera, si no va a pasar, sobre qué va a pasar con el agua, o sea, todos los problemas que hay. Y como ustedes ven, a diferencia de la noción de ciudadanía individual, hay diferentes elementos que van a generar las decisiones comunes. Están las autoridades, pero también están los niños que están generando también, que pueden ir a las asambleas, no sé si los vieron por ahí participando, o que están tomando decisiones en el entorno escolar. También hay un sistema de justicia propio, ¿no? También están los jóvenes y también están las personas mayores en diferentes espacios, y es ir generando colectivamente la decisión sobre la vida. En ese sentido, también esto se relaciona con algo que llamamos comunalecto, que es el sistema lingüístico específico de cada comunidad, y cada comunidad tiene un comunalecto. Y bueno, aquí se ve que está, digamos, la comunidad que está reflejada, que no es un documental, es un ejercicio de crear ficción comunitaria. Es una lengua que está siendo desplazada, que es el zapoteco. O sea, mucha gente entiende, pero no lo habla, como pudieron ver, que es una realidad en muchos casos. O hay personas que sí lo hablan, otras que ya no, otras que entienden, y hay un proceso de desplazamiento relacionado también con lo del agua y con la carretera. Y entonces creo que la manera en que se está gestionando la vida colectivamente es lo que se pone en primer lugar, me parece, en la película, y además de los valores de su producción, hacer evidente que es colectivo, y por eso es una película de Galatao, no de una directora o de un director. Ya, y gracias por guiarnos precisamente desde la premisa comunalidad, digamos, del hecho del hacer cine, pero más bien como una postura frente al hecho individualista dominante, de cómo se percibe la cultura y el arte, ¿no? También hay algo que era como muy simpático, porque finalmente como el tema asambleario también desde el externo, como decía en la peli, ¿no? Sí, para eso es la asamblea, para celebrar, pero entonces no vean las otras capas, que también hay otras decisiones que no son necesariamente de celebración, sino más bien como un hecho cotidiano donde participan distintas edades, ¿no? Y precisamente hablando de tiempo en la naturaleza, el ritmo de chicharras se entrelaza con los sonidos de la tierra, los sonidos de los insectos. También mi pregunta es cómo se conecta, ¿no?, esa temporalidad natural con la idea del tiempo comunitario. No sé si podías hablar de eso ahí. Y es todo un tema. O sea, hay una tensión entre el Estado, o sea, lo que se ve es que van pues a las oficinas del gobierno y le dicen, hay un proyecto que ya está aprobado, que ya tiene todo, y se debaten nuestras ideas de desarrollo y tal. Y claro, los tiempos del Estado, los tiempos naturales y los tiempos asamblearios son una fuente de tensión permanente, más allá de la ficción, o sea, que refleja la película, que todo el tiempo está sucediendo en nuestros contextos. Y que ahora es una realidad que puede ser una carretera, pero puede ser minería, ¿no?, que ha sucedido, en donde hay mucha opacidad sobre cómo se toman esas decisiones del Estado, y entonces los tiempos de producción, o cómo decirlo, de generación de las decisiones colectivas no son necesariamente las del Estado. Eso es muy difícil de entender para alguien que no participa de la generación colectiva de decisiones, y que demanda también mucho tiempo. La diferencia con la noción de ciudadanía, digamos, estatal, es que el Estado se relaciona
con individuos concretos. Y digo individuos en masculino porque mucho tiempo fue así, porque las mujeres pues no había mucha relación de ciudadanía, ¿verdad? Pero esa es una relación. Entonces, cuando se tiene que relacionar con entidades colectivas, pues va a implicar que en la ciudadanía tu posibilidad de participar de la toma de decisiones sobre tu territorio, o sea, de lo político, sobre todo se expresa en el voto. Y después, poco, o hay que luchar, ¿no? Hacer manifestaciones, y la participación de la ciudadanía organizada para la producción de lo común es difícil. Y en cambio allá no solamente votamos, sino que demanda ir a asambleas, ir a trabajo colectivo, dar cada 3 años 1 año de tu vida completo al servicio de tu comunidad y que tu familia te sostenga durante ese año. Entonces, demanda muchísimo y, por ejemplo, en mi comunidad me ha tocado estar en asambleas de 12 horas continuas con cocina comunitaria, ahí privilegiando el consenso y no la votación, porque cuando alguien vota, siempre alguien que gana y que pierde y eso genera fricción. Entonces, generar el consenso toma mucho tiempo que creo que va más acorde con los tiempos naturales, con los ciclos, que con el tiempo burocrático del Estado. Creo que ha mantenido cohesionada y nos ha permitido tener agua, incluso no sé cómo decir, como el desarrollo individual, por así decirlo, depende del bien colectivo. O sea, ahí es muy evidente que tu bien individual depende del bien colectivo. Incluso, no sé, para que yo pudiera estudiar una carrera, por así decir, necesité que un montón de gente hiciera trabajo colectivo para que yo tuviera agua en mi casa, para que yo tuviera edificio escolar. Entonces, mi propia existencia se debe a la producción comunal de la vida. Sí, efectivamente chicharra es una manera también, ¿no?, de una defensa territorial implícita a todo momento, ¿no? Y yo creo que también lo que nos menciona Jazz, pues también nos hace aterrizar de que no se hace de un discurso, se hace de hechos cotidianos. Entonces también hay como diría yo, como una especie como de resistencia silenciosa, pero no es silenciosa porque no es discursiva. Eso tiene como pequeños actos cotidianos allí. Y como una última pregunta, Jazz, como para también pasar a la otra parte, ¿qué aprendizajes o no sé si la palabra es advertencias, pero nos dejaría chicharras sobre cómo imaginar futuros posibles de la comunalidad y no desde la fractura? Uy, qué gran pregunta. Yo me lo pregunto. Creo que a mí me gusta mucho que no haya, o sea, al final no queda muy claro qué pasa, o sea, cuál es la producción final. ¿Se rechaza la carretera? ¿No se rechaza? Que al final creo que no es, es decir, puede pasar una cosa u otra, pero pone en tensión las ideas de modernidad o de desarrollo, de bienestar. Pone ahí también la participación de las mujeres en esas estructuras colectivas, que vemos ahí algunas, por ejemplo, una de las protagonistas, la Topil, es un cargo que históricamente hacen los varones. Entonces el hecho de que haya una mujer Topil, tal vez depende del contexto, no se lee igual, pero quienes estamos más cerca nos damos cuenta de lo importante que esté alguien a cargo de la seguridad de la comunidad, por ejemplo, y que sea una mujer, que es algo que también en Guelatao, o sea, el pueblo que produce y crea esta película, sí hay mujeres que se están encargando de la seguridad de la comunidad. Y también pone en tensión cómo se produce decisiones colectivas, y creo que son las cosas que pone ahí, pero además del contenido, son pocas las ocasiones en las que podemos ver una comunidad completa haciendo una película. Y creo que me parece muy valioso que ponga en entredicho la noción fundamental a la creación artística occidental, que es la noción de autoría.
que no siempre fue así en Occidente, pero con la creación de un entramado legal donde una película, una pintura, que son pues mercancías, están protegidas por leyes de propiedad individual, el copyright y todo eso. Y entonces que aquí no solo se está una comunidad haciendo una película, no solo está hablando de la comunalidad, sino que lo empieza desde la producción misma, de quienes actúan, cómo se produce la decisión del guión, cómo se produce muchas cosas, se produce con esa estructura que está reflejada ahí. Y creo que pone en crisis la noción de autoría individual. Gracias, Jazz. Y bueno, agradecemos mucho a Alternativa y también todo el equipo de programación y curaduría por la selección de esta peli, digamos, dentro de las propuestas que estamos haciendo quienes hacemos curandería audiovisual de los pueblos. Es un capítulo más que pone, digamos, al servicio, digamos, de la posibilidad de imaginar otros mundos donde el consenso puede ser una vía, pues, no solamente de hecho, sino como algo que es práctico, ¿no? Creo que también plantea un diálogo entre pueblos, entre lenguas, entre mundos y cómo gestionar la vida. Muchas gracias. Entonces quiero por favor invitar también a Frida y al compañero Miguel, quienes van a cerrar esta sesión también esta noche. Por favor. Gracias, Jazz. Ali tuta, tukuy mashikuna, kaipikushilla mikani. Gracias a las personas que vinieron a ver cine indígena. Gracias también a Indifest por la invitación. Mi nombre es Frida Muenala, soy cineasta quichua por padre, zapoteca por madre. Nací y crecí en Otavalo, llevo casi más de una década haciendo cine, producción desde los pueblos y nacionalidades del Ecuador y últimamente acompañando también a proyectos de otros pueblos y nacionalidades en Brasil, Colombia también. Y bueno, el audiovisual ha sido como una herramienta también de buscar otra forma de contar lo que pasa en nuestros territorios, como chicharras también, ¿no? Hay una cosmovisión detrás, formas de narrar. Me hubiese gustado mucho escuchar a Luna también, porque seguramente así como narra, así debe conversar. Bueno, yo formo parte de dos colectivos. Uno es Rupay, que es un proyecto familiar, personal, que es encabezado por Alberto Muenala, uno de los primeros cineastas indígenas de Abya Yala. Nosotros nos dedicamos más al cine ficción, al cine quichua, donde hemos formado también a elenco y a otros creadores y creadoras indígenas. Y con Muyu, que es una plataforma de noticias, de cine, de formación, de distribución, y desde donde nos hemos dado cuenta que hay como un tejido horizontal y que eso nos ha permitido estar aquí y seguir haciendo como colaboraciones de coproducción con varios cineastas a nivel mundial, ¿no? Nos hemos unido recientemente, de hecho, con el ICA, que es la Alianza de Cine Indígena, que reúne a varios compañeros, compañeras, creadores, productores, cineastas a nivel mundial. Y bueno, hoy quiero traer la voz de mi comunidad, de mi pueblo, de lo que está pasando con los pueblos quichuas de Imbabura, porque llevamos 17 días de protesta legítima por varias razones. Sin embargo, ha habido una persecución a nuestros líderes, a nuestras lideresas, se les ha bloqueado las cuentas, se ha asesinado al compañero Efraín Fueres, comunero quichua de las comunidades de Cotacachi, del sector de Cuicocha. Se ha encarcelado injustamente también a 12 compañeros de la comunidad quichua, y esto ha ido aumentando porque también ahora son los compañeros de Cañaris, que han sido también perseguidos y encarcelados injustamente. Y bueno, dentro de todo este contexto, siempre como buscando también desde el audiovisual una transformación social,
denunciar también lo que está pasando en nuestros territorios porque son urgentes, y buscando también esta autodeterminación, ¿no? desde nuestros territorios. Y eso, y bueno, más bien los invito a todas las personas que el 12 de octubre vamos a estar proyectando el documental Yuyaymanta, una producción también colaborativa entre Muyu, CONAIE es la casa madre del movimiento indígena del Ecuador, y la Asociación Inocencio Tucumbi, que nace como después de los fallecimientos de víctimas también de los paros del 2019 y 2022 en Ecuador. Entonces también es una producción que se armó como en una colaboración de distintos cabezas y personas también que estuvieron en primera línea trabajando en este documental. Eso, Yupaychani Mashikunos. Feliz, Mari, pu Peñi, pu Lamien, pu Beni, pu Chachay, pu Papay, Mulei Palut, Famu, Tavachin Tram Kaunmu, Tavachin Trawulmu, Inchek Panta, Walma, pu Piñay Tañi, Tuun, Oyuple Tañi, Mulei Tañi Puche, Tañi Kapalme, Tañi pu Reymawen, Mañumo ainda ti taman Malepan, Mañumo ainda taman Kidana Pan, Tavachin Tram Kaunmu, Incheta, Kom kakilo amutui welo imun meleka imun chungoglein haita kamensungu feler que moñen kanantata kiñotoin piqueita mapuche alkutu kelu netramka kelu sungu kelu haita bleita wente wenu alkuteneimu haita kamensungu pupeñi pelamien chaltu taman kizana panto vache netramka unmu haita mañumo indati mañumo in kamaita melepan mapuche inche tuunta walma pumeo haita sugun meo tamapuche marichu piquei Melen mo sugu, melen mo newen, melen mo wechan pigay tayo pu sta que chayem fay tainat tu ne kain fay chi sugu pu peñi pu lamien pu yachay pu papay. Lo estaba saludando, agradeciendo la resistencia de quedarse hasta el final y por eso la expresión mapuche quizá me encantaría que todos saliéramos diciendo Marichihueo, que es la Marichihueo es la palabra que en el documental también salía que uno caía y miles se levantarían, ¿no? Allá es uno cae y 10 se levantan, o 10 veces venceremos, 10 veces ganaremos. Marichihueu. Marichihueu. Muy bien, Marichihueu. Claro, vamos cerca. Marichihueu. El mapudungun tiene una característica que es como se van agregando, formamos una palabra, pero expresado en castellano pueden ser varias, ¿no? Un sistema agregativo. Entonces, Mari, Chi, Huevo, tenemos 3 palabras y Mari, Chi, Huevo 10 veces triunfaremos. Lo llevamos por una trayectoria bastante grande como pueblo. Yo soy parte de un movimiento al interior de la diversidad del mundo mapuche. Vengo acá de mi comunidad que se llama Ralipicha Foroe, Ralipicha. Vivo ahí cerca de una ciudad, capital de la región, que se llama Temuco. Temuco, al sur de Chile, a 700 kilómetros al sur de Santiago, un poco para hacerse una idea. Y no soy precisamente cineasta, más bien me dedico a temas territoriales propios, mapuche particularmente, y ordenamiento territorial mapuche, derecho propio, cartografía cultural mapuche e indígena, y hemos trabajado también con otros pueblos indígenas en esos temas, digamos, de nuestra demarcación, cuáles son los componentes, los elementos que determinan que este territorio es nuestro, la toponimia, la antroponimia, la oralidad, los relatos de nuestros antepasados, de nuestros antiguos, etcétera, ¿no? Criterios que vamos forjando, y ya cada vez, allá por lo menos los que formamos parte de este movimiento, estamos cada día un poco más distantes de la cuestión estatal. Nuestro sueño, nuestra utopía no pasa por transformar el Estado. Nos parece que ya ahí hay una muralla con la cual permanentemente hemos estado en los 200 años de la existencia de Chile como Estado y de Argentina, que arrebataron nuestro territorio con 2 guerras de ocupación.
Y esto no con la independencia, ¿no? Sino bien casi ha entrado al siglo XX recién. Y por lo tanto de eso vengo a hablar en general de fronteras. Fronteras no necesariamente estatales, fronteras de la perspectiva de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, porque somos transfronterizos, estamos en Chile y en Argentina, pero también los demás hermanos y hermanas que nos acompañan. El caso del hermano Guayú, donde los corretean para allá, los corretean para acá y están ahí entre el limbo entre Venezuela y Colombia. Son el jamón del sándwich de los conflictos armados, etcétera. Ni qué decir de otros pueblos, ¿verdad? Los guaraní en 4 estados, ¿verdad? Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, etcétera. Podemos seguir, ¿no? Y las fronteras estatales que se generaron con el proceso independentista de la élite criolla, ¿verdad? A principios del siglo XIX, todas se movieron, todos los estados nacionales corrieron su frontera, entraron en guerra entre sí todos, y la frontera que hoy tienen a expensas de la preexistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Y en general los invito a esa conversación en este ciclo de esta instancia que me invitaron, de la cual estoy muy agradecido, por supuesto, y para que sigamos hablando de estos temas. Por supuesto, reflejado también ahí muy bien en la película. Y esto lo vivimos a diario todos los pueblos indígenas, ¿verdad? Lo que hoy día se conoce como extractivismo, bueno, viene ocurriendo desde Hernán Cortés, Colón, que está por allí en un estatua, creo, y en fin, hasta hoy, ¿no? Y eso no ha parado. Por lo tanto eso, solo le decía al mapudungún que mi lengua, mi primera lengua, que le agradecía mucho que se quedaran hasta el final, los y las valientes, porque sí, ya son más de las 10 de la noche, yo la verdad, claro, tengo 5 horas de diferencia con ustedes, y nada, eso, yo la verdad es que no soy académico, más bien sí, de la comunidad me enviaron a estudiar, saqué un título profesional, pero nunca me fui de la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, como diría Paulo Freire, más bien estamos en una posición de profesional orgánico, tampoco intelectual, más bien profesional orgánico, y siempre con un pie en la comunidad, soy dirigente de MILOF, y bueno, allá perviven las autoridades propias, ¿no? El Huerquén, el Lonco, la Machi, es una jurisdicción no reconocida por el Estado, porque Chile en su historia de 200 y tantos años jamás ha reconocido a los pueblos indígenas, menos al pueblo mapuche, hasta ahora. Después de Pinochet, con el retorno a la democracia, hay más de 30 años de promesa de reconocimiento, del cual ya no creemos, y como que ya no importa mucho tampoco. Hay ratificación de convenios internacionales, 169, declaración de la ONU, pero ya sabemos muy bien, todos ustedes saben dónde terminan esas declaraciones y esos convenios. Hay que estar judicializando la entrada de una hidroeléctrica, de una carretera, para frenar algún proyecto extractivo. La verdad es que las mínimas conquistas y los avances que hemos desarrollado como pueblo han sido a costa, digamos, de lucha y de resistencia. Ya tener senadores, tener diputados es como, o sea, hasta ahora, desde 1900 hasta acá hemos tenido, no sé, un par de senadores, un par de diputados mapuche, ¿y de qué ha servido? De nada. Testimonial, evidentemente, sí, hay elementos, pero en la práctica, en los hechos, en la realidad, siguen avanzando el monocultivo forestal, el monocultivo de pino y eucalipto sobre el Guaymapu, ¿no? Sobre todo el territorio mapuche. Así que, nada, yo lo dejo hasta ahí porque era solo una presentación, nos dijeron, y finalmente uno se entusiasma un poco. Felei, Marichi Huevo. Bueno, pues fueron como varias preguntas bien diversas, bien interesantes, así como brevemente sobre la autoidentificación. Yo creo que ahorita, al menos en mi comunidad, es un problema cuando llegan personas externas y quieren como autoidentificarse, cuando históricamente nosotros pues nos ha costado, ¿no?, mantener el idioma, la vestimenta, el territorio. Entonces, cuando
viene alguien de afuera, más bien nosotros pedimos que primero se respete y que si quieren como apoyar o incluirse sea de una manera reconociendo que ha habido un pueblo opresor que no conservó eso, ¿no? Y que realmente en las comunidades hubo esta lucha y que a veces están las nuevas generaciones a veces en nuestras mismas comunidades ya no se identifican, ¿no? Ya no quieren hablar de lucha, ya no quieren hablar de resistencia, especialmente en las partes urbanas, pero es algo que seguimos viviendo en la actualidad. Entonces, un poco eso desde como cuando personas externas, tal vez que no vienen de un proceso colectivo, de un territorio, de una lengua, de los idiomas, digamos, que están ahí, que forman parte de un vivir, ¿no? Cotidiano. Eso por un lado, el tema de la paciencia, de la locura. Creo que hay casos, no son muy comunes. Creo que la vida también en la comunidad, en el conectarte con la tierra, de estar conviviendo, digamos, para nosotros, ¿no? Dentro de las formas en las que vivimos, no estamos separados, digamos, de la tierra. Entonces yo creo que eso de alguna manera nos sostiene y se forma también esta paciencia. Y bueno, un poco mencionando, cierto que mencionaste sobre el tema de las diversidades sexuales. Antes, ¿no? Especialmente tal vez la compañera zapoteca, los pueblos mexicanos sostienen mucho más esta dualidad, también los quichuas, que tenemos nosotros, ¿no? Lo masculino, lo femenino, y también muchas de las creencias que nosotros tenemos comparten estas energías, ¿no? Masculino, femenino, sol, luna, día, noche, como por decirlo así, como medio comparaciones que tal vez otras culturas también las tienen. Pero ese ser, esas sensibilidades masculinas, femeninas, están dentro de muchos de los seres que habitan, y más bien antes eran vistos como con mucho respeto, ¿no? Por tener estas sensibilidades, pero creo que justamente todos estos conceptos que vienen como de Occidente han hecho que, claro, en nuestras comunidades también haya mucho este silencio de no querer asumir, de no querer como mostrarse. Pero creo que el tiempo también ha estado cambiando y más bien han salido como muchas narrativas, muchas ideas que aportan a una transformación desde lo comunitario, que vienen justamente de estos grupos, ¿no? Y yo no podría hablarlo tampoco porque estos compañeros, compañeras, compañeros lo expresan, lo sienten de otra manera. Feliz, muy breve, coincido plenamente con el diagnóstico del primer compañero allá. Naturalmente, en un mundo como el que vivimos, más que las antiguas o grandes utopías, quizás construir utopías, ¿no? Es como lo dice un profesor indígena vecino aquí de mi Peñi Guayú. Peñi significa hermano, Peñi, del hermano Guayú. Del pueblo Añú, del lado venezolano, que se llama José Quintero Weiss. José Quintero tiene un libro, o varios libros. Uno de ellos se llama El camino de las comunidades y otro se llama Volver al nosotros y nosotras. Ese está disponible recientemente, y la perspectiva del pueblo Añú de esto, construir utopías, ¿no? desde justamente la comunalidad. Porque claro, o sea, coincido en ese sentido, cada vez los campos están más despoblados en todas partes del mundo. Tú vas a Italia y a la periferia de Bolonia, y ahí me decía alguien, un residente, que tampoco los jóvenes quieren vivir en los campos, ahí hay el despoblado completo, y eso es un fenómeno global. Evidentemente en Latinoamérica, en Asia, viene este fenómeno del land grabbing, ¿verdad? El acaparamiento de tierra, y cuanto más despoblados estén los territorios, cuanto mejor para extraer la tierra rara, el coltan, el litio, etcétera, porque de alguna cosa tienen que hacer esto, ¿no? Y de una u otra forma, y voy a la pregunta del compañero allá respecto de las generaciones jóvenes y la infancia y todo esta también
lucha interna, ¿no? Que tenemos que dar que somos más adultos respecto de las nuevas generaciones, por la invasión evidentemente de la tecnología, que una lucha constante, y ahí muchos Peña y Lamien, hermanos y hermanas, lo están usando, digamos, como herramienta también, digamos, de hacer una serie ya desde los documentales hasta animaciones que en lengua, en mapudungún, en quechua, aymara, rapanui, etc. Por lo tanto, sí, se transforma en un problemón, diría por ahí otro hermano. Bueno, respecto de salud y enfermedad, en el mundo mapuche ha brotado hoy día, y esto es la parte buena, una cantidad de machi. Es la palabra machi, significa, bueno, los chilenos dicen curandera, la bruja, etcétera, distintos nombres le dan. Machi, hechicera. Pero machi es como una autoridad ancestral espiritual dedicada al tema de la sanación. Y en los últimos 20 años diría yo que ha habido un florecimiento de machi, que muchas se enfermaron, vivían en la ciudad, y claro, en la medicina alópata, en los hospitales, jamás encontraron la enfermedad, porque era una enfermedad de tipo espiritual, y tuvo que volver al territorio, aprender la lengua, etcétera, y hay un florecimiento al cual está concurriendo mucha gente de ciudad también a atenderse con machi hoy día. Entonces está justamente abordando ese tema de salud mental, por ejemplo, que están recurriendo mucho a la medicina mapuche, ¿ya? Y bueno, la paciente impaciencia, como diría alguien, no queda otra. Si no, no, yo creo que ahí van a ser imposible la construcción de utopías. Hay que hacerlo con paciencia. Ño chiquechi, decíamos los mapuches. Chaltumaño.